Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar juntos nuevamente. Damos gracias a Dios por tu vida, por la bendición que tenemos de conocer la palabra y del Señor Jesús. Vamos a orar, mis amados. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por la bendición que nos das, Señor, de conocer tu palabra, de conocer al Señor Jesús, de crecer en ti, de seguir teniendo fe en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra que en esta tarde vamos a estudiar. Ayúdanos a entenderla. Ayúdame a mí a explicarla y a mis hermanos a recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Ahora estamos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Qué preciosa es la palabra. ¿Cómo aprendemos tanto de ella? Qué precioso es cuando nos habla la palabra y nosotros abrimos nuestro corazón para recibirla. Dice, la primera bendición que tenemos, Dios nos ha elegido. Yo no sé si para ti, ¿qué es que te haya elegido el Señor? Entre millones de personas, Dios te eligió a ti para que fueras su hija, para que fueras su hijo. ¿Qué es para ti que el Señor te haya elegido, te haya escogido? ¿Qué es para ti eso? Es tan importante que entendamos esto, mis amados, que el Señor nos eligió. Pero dice, para que seamos santos y sin mancha. Este es un versículo maravilloso. Imagínate, Dios determinó antes de que siquiera fuera creado el mundo que tendría un pueblo que estaría en Él, es decir, en su Hijo Jesucristo, que seríamos santos y sin mancha, que vivirían delante de Él por los siglos de los siglos. Esto significa algo maravilloso, mis amados. Dios quiere que estemos con Él. Dios no quiere que nos apartemos de Él. Él quiere que estemos con Él siempre, arrebatados por Él. Arrebatados del pecado y de la vergüenza, del dolor y de la angustia por la muerte y del infierno. Dios quiere que vivamos por siempre con Él. Y eso es lo más maravilloso, que tú y yo fuimos elegidos para vivir con el Señor, para vivir con Él, para vivir. Dios quiere que vivamos siempre con Él. De hecho, advierta que Dios ha determinado que algunos vivirán con Él y con Cristo. Él nos ha elegido. Nos ha elegido. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Que el Señor nos haya elegido a ti y a mí. Que Él nos haya escogido para que seamos sus hijos. Ningún monto de rebelión y rechazo, ni maldición o negación de Él detendrá su propósito. Él ya nos escogió. El plan de Dios tendrá un pueblo que vivirá por Él. Y según dice el propósito, según su propósito, vamos a cumplir eso. Tenemos que estar siempre dispuestos a caminar con el Señor, a no apartarnos de Él para nada, sino que sigamos caminando, porque Él se propuso eso, de elegirnos. Ahora bien, tenemos que ver las grandes bendiciones de Dios, que debemos de ser santos y sin mancha. La palabra santos significa ser apartado, consagrado a Dios. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1. Así que tenemos que entender eso. Dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué precioso, mis amados,
tenemos tales promesas. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra mente, tenemos que limpiar nuestra vida para que seamos santos y sin mancha. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos viste de nuevo hombre, nos cambia, nos hace nuevas criaturas y luego nos creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tenemos que creerle a la palabra, tenemos que caminar en la palabra. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos santos, no vamos a ver al Señor. Si no hay santidad en nuestra vida, no podemos caminar con el Señor. Si no hay santidad en nuestros pensamientos, en nuestra boca, en nuestras palabras, no podemos ver a nuestro Dios. Pero este versículo es de ida y de vuelta. Sin santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Pero sin santidad, la gente no va a ver al Señor en nosotros. Tenemos que buscar esa santidad, que la gente vea que somos diferentes, que la gente vea que somos diferentes en Él. Dice en 1 de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice que podemos ser santos porque Él, que es nuestro Padre, es santo y nosotros tenemos que parecernos a Él. A veces pensamos, pero qué difícil es ser santo. Pero si el Señor dice que podemos serlo, es porque podemos serlo. Y también dice la palabra sin mancha. Significa estar libre de pecado, de suciedad e inmundicia, no tener motivo de reproche ni de mancha y no tener fallas ni contaminación. Y dice en la palabra de Dios en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer, mis amados. La gente tiene que ver en nosotros que somos diferentes. La gente tiene que ver que hablamos diferente, que caminamos diferente, que nos vestimos diferente. Si tú te vistes igual que todas las mujeres, no puedes resplandecer. Por más que vayas a la iglesia, si no te vistes en santidad, no puedes resplandecer. Si no hablas como debemos de hablar, si no amamos como debemos de amar, si no nos portamos como debemos de portarnos, no podemos resplandecer. Tenemos que ser testimonio, mis amados. Tenemos que ser testimonio. Y dice, la gran bendición es la perfección. Dios nos ha elegido a ti y a mí para que seamos perfectos. Pero tenemos que darnos cuenta, la perfección del creyente es en Cristo y únicamente en Cristo. Ni tú ni yo, ni siquiera ningún creyente puede vivir una vida perfecta y libre de pecado, solo sin el Señor. Pero con el Señor podemos. Si nos tomamos de su mano, si caminamos con Él, si leemos la palabra, si oramos, el Señor nos va perfeccionando. Ningún hombre es justo si no es por Jesucristo, porque el Señor es el que nos ha justificado. Jesucristo es la única persona que ha vivido una vida perfecta y sin pecado. Por lo tanto, Él es la única persona que tiene el derecho de vivir con Dios. Nuestra única esperanza de vivir alguna vez con Dios reside en creer en el Señor Jesús. Tú y yo podemos hacer eso, abrir nuestro corazón, recibir a Cristo, pedirle perdón. Y si ya eres cristiano, pero te has alejado, vuelve al camino. El Señor te está esperando. El Señor quiere que camines con Él. El Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere que tú sigas adelante con Él.
Así que vuelve al camino, mi amado. El Señor te está esperando. Busca al Señor Jesús. El Señor está contigo. Tienes que ser con Él. Nuestra única esperanza es vivir con Dios si reside Cristo en nuestro corazón. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, por más que vayas a la iglesia, por más que hagas cosas, no vas a poder entrar al cielo, porque el único camino es Jesús. El único camino es el Señor. Nuestra única esperanza es que Cristo viva en nuestro corazón. Este es el glorioso evangelio. Dios nos ama tanto que ha aceptado en la justicia de Cristo. A ti y a mí nos ha aceptado. Qué precioso que nos haya elegido. Por tanto, somos aceptables ante Dios porque confiamos en Cristo y en su justicia. Somos aceptados como perfectos en la perfección de Jesucristo. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos aprendido algo tan precioso, que somos elegidos por ti. Y te damos tantas gracias, mi Dios, porque nos has elegido entre millones de personas. Nos has escogido a nosotros para que seamos aceptos en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día contigo. Que nunca nos desviemos, Señor. Que siempre estemos, Padre, puestos para caminar contigo, buscando esa santidad cada día. Que no nos alejemos nunca, nunca. Si tú estás escuchando este programa y no conoces a Jesús, abre tu corazón y dile, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido una nueva vida para mí y para mi familia. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Yo quiero ir al cielo cuando muera, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Es tan fácil conocer a Jesús, es tan fácil recibirlo, tan fácil como una oración, pero tan difícil como una decisión. Y la decisión tenemos que tomarla, porque Él merece eso y más. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Ahorita a las 7 tenemos nuestro culto aquí mismo en Congregación Victoria. Así que los espero a las 7 para tener nuestro culto de alabanza y de palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.